Amigas y amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. A continuación les presentamos nuestros titulares. Los gobiernos de China y Rusia mantienen su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral pidió respeto a la ley de sufragio del país, bajo la cual se realizaron las últimas elecciones. El juez Marco Rodríguez solicitará la orden de difusión roja para la captura y extradición del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa por el delito de falsificación y uso de documento falso. Entre febrero y marzo del presente año se entregaría al legislativo la Ley de Fomento Productivo. Este jueves se realizó en Quito el reconocimiento del bar donde fue violada Marta por parte de 3 hombres. Los detenidos rindieron hoy su versión de los hechos. Y en los deportes, Ecuador enfrentará a Chile, Uruguay y Japón en el Grupo C de la primera fase de la Copa América que se jugará este año en Brasil. Nicolás Maduro manifestó que está de acuerdo con la iniciativa de diálogo propuesta por los gobiernos de México y Uruguay para tratar la situación política en Venezuela. Esto mientras continúan los cuestionamientos a nivel internacional sobre su usurpación en el poder. El Tribunal Supremo de Justicia respaldó a Nicolás Maduro en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa y tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Maduro en su intervención se refirió a la propuesta de 2 gobiernos. Han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino. Una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. Anunció el cierre de su embajada y todos los consulados en Estados Unidos y condenó el intento de golpe de Estado perpetrado por la oposición y responsabilizó a Estados Unidos de llamar a desestabilizar Venezuela. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump con su locura de creerse policía del mundo, de creerse el mandamás de América Latina y el Caribe. A tempranas horas de este jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo en un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que no se subordinará a una potencia extranjera y rechazan los groseros actos de injerencismo de algunos gobiernos. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro. De su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llamó a la Organización de Estados Americanos que se garantice la seguridad de Guaidó. Como amigo del pueblo venezolano estamos listos para apoyarlos aún más, apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela. Y anunció $20 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en horas de la tarde, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela exigió respeto a la ley de sufragios del país, luego de que el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamara la víspera como presidente interino y desconociera la legitimidad del mandato del gobernante Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo la titular del organismo, Tibisay Lucena. Y en medio de la crisis de Venezuela, los mandatarios de Ecuador, Costa Rica y Colombia, que reconocieron a Juan Guaidó como presidente del país bolivariano, se reunieron ayer en Davos, Suiza, con el presidente del gobierno español para analizar el escenario político que se vive en Venezuela. En medio de su gira por Davos, Suiza, el presidente Lenín Moreno se reunió este jueves 24 de enero con los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Costa Rica, Carlos Alvarado, y Pedro Sánchez de España, con el fin de dialogar sobre la convulsión política que se vive en Venezuela. Los 3 países latinoamericanos ya reconocieron a Guaidó como el presidente interino de ese país. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno envió un mensaje en pos de que se solucione la crisis por medios pacíficos. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley,
llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. La posición de Ecuador, según el canciller José Valencia, se enmarca en el derecho internacional y promueve el diálogo interno para la resolución del conflicto. Nosotros no creemos en soluciones externas, no creemos en soluciones que impliquen la intervención militar, creemos en soluciones que impliquen y que se produzcan a través del pronunciamiento democrático del pueblo venezolano, a través de la conversación, del diálogo entre todos los actores que están involucrados con un solo objetivo, el bien de Venezuela, el balance dentro de ese país y, por supuesto, la creación de una atmósfera de respeto a los derechos humanos. Por su parte, Pedro Sánchez, líder del gobierno español, a través de una llamada telefónica respaldó a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y le animó a celebrar elecciones legítimas en Venezuela, mientras la Unión Europea, bloque al cual pertenece España, se pronunció de una manera neutra, sin reconocer como presidente a Guaidó, pero exhortando a Maduro a que permita que se celebren elecciones justas. Sofía Montoya, Telediario. Y hay expectativa en la comunidad venezolana en Ecuador por lo que pueda ocurrir en su país. Esperan que se consolide la transición y se pueda recuperar la economía y estabilidad en su nación. Pendientes de cada noticia que llega desde Venezuela, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, los venezolanos residentes en Ecuador continúan trabajando. Pedro Moreno es repartidor de comida. Está de acuerdo con que se produzcan cambios en la dirección del país. Porque eso es lo que esperamos, que se mejore para nosotros ir a nuestro país. Por su parte, Milagro Araujo, quien por las circunstancias vende chocolates en las calles, se muestra expectante ante la noticia y espera que se llegue a consolidar la transición de poder. Feliz porque hay nuevo presidente, ya, y la economía para que surja tiene que ser se lleva su tiempo, ya, pero sí estamos esperanzados. Sin embargo, le preocupa la situación de su familia en estos momentos. Yo estuve hablando anoche con mi mamá y dice que no sabe mucho, es que allá no hay mucha información de lo que está pasando, tienen como oculto. Para Alfredo Nugarte el escenario es complejo. Yo lo que espero en Dios es que no sean los intereses particulares los que se aprovechen de una situación y consigan lo que ellos quieren, que son sus intereses particulares. En lo que coinciden es que la situación en su país es insostenible. Queremos un cambio, en verdad ya la situación en el país nosotros está un poco alarmada, la situación de la gente que no tienen comida, no tienen medicinas, muriéndose la gente. Todos ellos agradecen la acogida que Ecuador les ha prestado, pero esperan en un mediano plazo poder retornar y reencontrarse con los familiares que dejaron. Sofía Montoya, Telediario. Y la situación política de Venezuela sigue generando reacciones. Los gobiernos de China y Rusia expresaron su apoyo a Nicolás Maduro. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, explicó que su gobierno advierte a Estados Unidos de que no intervenga militarmente en el país sudamericano, ya que esto desencadenaría un escenario catastrófico. De su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China insistió en que las relaciones bilaterales se basan en la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos del otro. Vamos a revisar más temas. La reunión mantenida por el jefe de Estado ecuatoriano con la directora del Fondo Monetario Internacional forma parte del acercamiento de Ecuador al organismo. Según analistas, varios aspectos ya se han cumplido por parte del país para lograr un eventual acuerdo con el FMI. Esta imagen de la reunión de la directora del FMI con el mandatario ecuatoriano en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, es para muchos una señal clara de la búsqueda de un acuerdo con el organismo multilateral y que a criterio del presidente del Colegio de Economistas es positivo para el Ecuador. Porque ¿quién va a dar los créditos? La banca de desarrollo, que es el BID, el BIR, la CAP, etcétera, con el aval del Fondo Monetario Internacional, con amplios plazos, porque estamos hablando de plazos de 20 años en adelante, de 20 a 50 años, con tasas de interés del 1.5% al 2%. El exministro de Economía, Mauricio Pozo, mencionó en entrevista en Ecuador TV que el país requiere un acuerdo con el Fondo Monetario. Le facilite al país, por ejemplo, el replanteo de la deuda pública en condiciones más adecuadas que las que tiene este momento. Asegura además que sería necesario enviar una reforma laboral a la Asamblea Nacional y que para llegar a un acuerdo final con el organismo tendrían que pasar entre 4 y 6 meses. Por ejemplo, se hizo el tema de la reducción del subsidio de gasolina, que sin duda
estaría inmerso en esto, pero se dio retro en el tema del diésel. Entonces eso probablemente haya que tomar una decisión adicional en esa materia. Considera que es momento de redefinir el rol del Estado y saber en qué áreas estará presente. Esto a propósito del anuncio de la concesión de la empresa CNT. Verónica Rivadeneira, Telediario. Autoridades del gobierno aseguran que la Asamblea Nacional deberá conocer y tramitar la Ley de Fomento Productivo como un segundo bloque de disposiciones legales que serán complementarias a la ya vigente. Entre febrero y marzo del presente año se entregará al legislativo esta normativa. Por ahora, el análisis y la discusión es a lo interno de los organismos encargados de armar este proyecto de ley, que en una segunda parte complementará el alcance de la Ley de Fomento Productivo ya vigente desde agosto del 2018. El viceministro de Industrias, Yurri Parreño, explicó los componentes que esta normativa contemplará y que será enviada a la Asamblea para su análisis a más tardar entre febrero o marzo del año en curso. Es decir, hay muchos cambios normativos, todos en beneficio de que nuevamente la industria del Ecuador se ponga a cargo del país. Norma que, entre otros aspectos, permitirá crear mejores condiciones para captar inversiones. Definitivamente es un complemento a la que ya está vigente y estamos incluyendo cosas como el mercado de valores que no pudo entrar en la anterior y que ahora en consenso con finanzas va a entrar. Para que esta sea solo una de cientos o de miles de plantas, empresas, industrias, inversiones agrícolas, lo que sea, todo lo que se haga bien, todo lo que los ecuatorianos podemos hacer bien, porque sé que podemos hacer bien, tenemos que empezar a hacerlo, pero ya. La Ley de Fomento Productivo, que está en plena vigencia, planteó la remisión de intereses para los deudores de dos entidades del Estado, la exoneración del pago del impuesto a la renta por un periodo de 15 años para las nuevas inversiones en industrias básicas y de 5 años más en zonas o cantones fronterizos, y la exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas para inversiones productivas en la importación de bienes o insumos de capital. Javier Ceballos, Telediario. Y el vicepresidente Otto Sonnenholzner inauguró este jueves la planta de ensamblaje de televisores de última tecnología de la multinacional Samsung, ubicada a las afueras de Quito. El segundo mandatario destacó que ahora Ecuador se presenta como un país atractivo para la inversión extranjera privada. Esta planta se constituyó como parte de una alianza entre la empresa ecuatoriana ENSAF y la multinacional Samsung. En su interior, más de 97 trabajadores se dedican al ensamblaje de televisores de última tecnología que se arman con un 25% de componentes nacionales. El vicepresidente Otto Sonnenholzner hizo este jueves un breve recorrido por las principales estaciones donde se arman los artefactos de audio y video para posteriormente inaugurar la planta ubicada en Carapungo, a las afueras de Quito. Es una muestra de que el Ecuador cuenta con las condiciones para llevar adelante este tipo de inversiones. En esta infraestructura se arman televisores de hasta 65 pulgadas y hasta el primer semestre de este año artefactos de 75 pulgadas con pantallas 4K de alta definición. A corto plazo se incorporará nueva tecnología. En esta planta también vamos a ensamblar una tecnología de avanzada, que es la tecnología QLED. La tecnología QLED está desarrollada desde hace aproximadamente 2 años en el mundo y ya la vamos a tener en Ecuador fabricando aquí. Para el sector empresarial, la presencia de marcas multinacionales operando en Ecuador es una señal de que existe confianza en el país, pese a que se deben hacer muchas cosas más para fortalecer la economía. Está llegando finalmente inversión extranjera y inversión que se está aliando con un grupo ecuatoriano. ¿Qué genera eso? Valor. Eso es traspaso de conocimiento. Eso genera fuentes de empleo. Para este año, Ecuador recibirá una inversión por parte de esta firma por el orden de los 19 millones de dólares para seguir con los procesos de producción en esta planta ensambladora. Javier Ceballos, Telediario. La Comisión de Derechos Colectivos avanza en el análisis de las 26 objeciones presidenciales a las reformas a la Ley de Comunicación. Lo hacen artículo por artículo. Durante la mañana, en las afueras del Palacio Legislativo se ubicaron productores audiovisuales a manifestarse para que la Asamblea se pronuncie a favor de mantener el artículo 98 sin modificaciones.
El veto del Ejecutivo proponía la derogatoria de dicho artículo que refiere a la contratación de empresas nacionales para la elaboración de productos publicitarios y prohíbe la importación de piezas elaboradas fuera del país. Hay que defender a la producción y a incentivar a la producción nacional. Con 6 votos de 9, la comisión decidió pronunciarse a favor de los productores nacionales. Definitivamente tenemos que votar en contra porque lesiona los intereses de nuestros pequeños productores. Que apoyo irrestrictamente a los productores audiovisuales de mi país. La postura del presidente de la mesa era desde un principio respaldar las 26 objeciones del Ejecutivo a las reformas. Yo creo que lo que plantea el presidente de la República está enmarcado en los instrumentos internacionales. Desde Carondelet se propone, por ejemplo, mantener la actual estructura del Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, y permitir que las organizaciones sociales se agrupen en un consejo consultivo. El Consejo de Regulación tiene que ser democratizado. Se elimina la transitoria octava, que fue incluida a última hora y que daba paso a la renovación automática de frecuencias. Hay que tomar en consideración las recomendaciones de la Contraloría. Tiene que hacer un concurso transparente. Se deroga el artículo 5, el cual planteaba la comunicación como un servicio público. Con esto pasa a ser un derecho, como dice la legislación internacional. Alexis Moncayo, Telediario. Vamos a una pausa. Al volver, nos acompañará el asambleísta Eliseo Azuero, con quien trataremos las leyes que se tramitan en la Asamblea Nacional para luchar contra la corrupción. Sigan con nosotros. Este viernes 25 de enero, en Primera Impresión, Carlos Estarellas, doctor en jurisprudencia, profesor de Derecho Internacional. ¿Cuáles son los caminos que le quedan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino de ese país? ¿Y cómo se ve la posición del Ecuador en este tema? María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego entre los miembros de la Policía Nacional a propósito de la comparecencia de la ministra del Interior al Pleno del Legislativo el martes último y los hechos ocurridos en Ibarra. Vinicio Cóndor, presidente de la Asociación de Documentalistas del Ecuador, para dar a conocer la posición de este sector frente al veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación y el llamado del secretario de Comunicación a desarrollar la denominada economía naranja. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Comparte la emoción. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Este martes en Memoria del Futuro, Mani, un dispositivo ortopédico para niños con limitaciones motoras. Máquinas S, una red de hardware de fabricación para emprendedores del diseño. Magespe Moto Student, la creación de un prototipo de motocicletas GP. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este sábado, los chicos por fin abrieron la puerta. Al fin. Vení para acá. Vení, no. No quisieron separar. No quisieron separar. Queremos mucho todos. Quieren demoler el taller de panadería. Parece que hay sentencia firme y que vienen a demoler el taller. Sí, solo sí. Sábado, 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por seguir con nosotros. Se dictó orden de prisión preventiva para Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, quien se encontraría fuera del país desde agosto de 2018. Ochoa es investigado por falsificación y uso de documento falso. Aunque se encuentra fuera del país desde el 20 de agosto de 2018, el juez Marco Rodríguez ordenó la prisión preventiva para Carlos Ochoa, ex titular de la Superintendencia de Comunicación, Supercom. Por ello, el magistrado solicitará la orden de difusión roja para su inmediata captura con fines de extradición.
Esta decisión la tomó el juez Rodríguez tras escuchar los 14 elementos de convicción presentados por la fiscal Ruth Palacios sobre la responsabilidad de Ochoa en la modificación de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, que sirvió para sancionar a medios radiales. Según Fiscalía, se configuró el delito de falsificación y uso de documento falso. Hace esta interpretación y con eso sanciona a los medios televisivos. Lógicamente, esta es una facultad exclusiva del legislativo y por ende no estaba en la capacidad de utilizar o en la atribución de hacer esa interpretación. El 102 habla de la producción nacional audiovisual y la 103 del 1 por 1, de la producción musical. Entonces, lo que se hizo es tratar de equiparar el 102 con el 103. Además, la falsificación se habría dado en más de 300.000 textos de bolsillo, que fueron impresos y pagados por la Supercom a un valor de $86.240. Se constata la alteración, la falsificación misma, y con la cual se cambia el sentido de la ley. Sin embargo, para la defensa del exfuncionario no hay responsabilidad en el delito que se lo acusa, quien además evitó hablar de su salida del país. No existe una imparcialidad dentro de la justicia, pues si bien tomamos en cuenta los presupuestos de un tipo penal, la responsabilidad nunca se ha topado para dictar esta medida cautelar. De igual forma, no ha habido suficientes elementos de convicción para determinar el tipo por el cual se le está procesando a mi defendido. El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes por un monto de $86.240. De esta manera inicia la instrucción fiscal que durará 30 días. Este delito prevé una prisión de 5 a 7 años. Olga Velasco, Telediario. Y dos informes sobre la denuncia en contra de la asambleísta por Creo, Ana Galarza, por una supuesta gestión de cargos públicos, deberá analizar el Pleno de la Asamblea. Valeria Villarroel está en la Casa del Poder Legislativo para informarnos. Valeria, buenas noches. Gracias, amigos televidentes. Buenas noches. La comisión multipartidista que analizó la denuncia por una supuesta gestión de cargos públicos en contra de la asambleísta de Creo, Ana Galarza, terminó su trabajo. La denuncia fue planteada por el legislador de Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. La comisión se dividió. Existen dos informes que pasarán para el análisis del Pleno de la Asamblea Nacional. El de mayoría recomienda una sanción administrativa y pide que el Pleno no acoja la denuncia del legislador Ronnie Aliaga. El informe también será enviado al Consejo de la Administración Legislativa CAL para que tome medidas respecto a la sanción administrativa que podría derivar en 30 días de suspensión. No existe una sola prueba al respecto que un asambleísta dé referencias sobre un ex colaborador no se constituye en gestión de cargo público. La denuncia que se presentó el día 8 de enero, ni tampoco en la comparecencia del señor Ronnie Aliaga el viernes 18 de enero, no existía absolutamente ninguna prueba relacionada a la gestión de cargos públicos. Mientras que la asambleísta Amapola Naranjo señaló que mañana entregará un informe de minoría que recomienda la destitución. Escuchemos las declaraciones. El asunto es que hay un mar de irregularidades. Unas que tienen que ver con delitos ya se ventilarán en fiscalía como debe ser, pero como asambleístas fiscalizadores necesitamos decirle al pueblo la verdad. El Pleno de la Asamblea Nacional será el encargado de analizar estos dos informes de la comisión multipartidista y tomar la decisión sobre el futuro de la asambleísta Ana Galarza. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere aquí en el Poder Legislativo. Regresamos de estudios. Buenas noches. Buenas noches y gracias, Valeria, por tu informe. La lucha contra la corrupción se trabaja desde varios espacios y la Asamblea Nacional es uno de ellos. Damos la bienvenida a esta hora al asambleísta de la bancada de Integración Nacional, Eliseo Azuero, con quien trataremos las leyes que se tramitan actualmente en el Poder Legislativo para luchar contra este flagelo social, la corrupción. Buenas noches, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, un placer. Bueno, para arrancar esta entrevista, quisiera referirme a este aspecto, a este tema que nos ha reportado en los últimos minutos nuestra compañera Valeria Villarroel. Hay preocupación al interior de esta comisión multipartidista sobre que está encargada de analizar el caso de la asambleísta Ana Galarza de Creo. Al parecer, según denuncias de
de la integrante de esta comisión, la asambleísta Amapola Naranjo, se estaría aprobando un informe sin llevar a cabo el análisis respectivo de las pruebas sobre las acusaciones que están pesando en contra del asambleísta. Bajo estas acusaciones, ¿cómo la Asamblea Nacional busca plantearse objetivos claros, cómo sancionar transparentemente el tema de la corrupción, al menos las denuncias de corrupción? Bueno, en primer lugar, yo creo que la comisión está haciendo un trabajo muy exhaustivo. Esto es facultad de los comisionados el poder establecer un informe de minoría y uno de mayoría. Cada quien tiene que evaluar las pruebas que se han presentado en este proceso y, por supuesto, presentarlo al Pleno para que nosotros, analizando las pruebas de cargo y de descargo y los dos informes, de seguro tendremos que fijar una posición respecto del tipo de sanción que se puede imponer a la asambleísta Ana Galarza, siempre y cuando, por supuesto, se acodere a lo que la normativa que rige los destinos y el trabajo de los asambleístas prevé al efecto. Lo que advierte la asambleísta Amapola Naranjo finalmente sí genera preocupación, porque lo que ella afirma es que hubo reuniones para analizar las pruebas y aprueban un informe sin valorar precisamente esas pruebas. ¿En qué condición queda finalmente este caso denunciado por parte de un ex colaborador de la asambleísta de Creo? A ver, yo quiero ser un poco más puntual. Nosotros no podemos hacer una aseveración extensiva. Tenemos que limitarnos a lo que la normativa, a la ley orgánica de la función legislativa se nos establece. Por ejemplo, en el caso particular de la sanción de la señora Norma Vallejo, a esa asambleísta de la comisión que yo presidí, nosotros tuvimos que sancionarla por el hecho de haber gestionado cargo público. Estaba establecido en videos, hubo la presencia física de quienes informaron y presentaron pruebas sobre el tema, pero ella no se presentó a descargar. De lo contrario, hubiéramos tenido un problema mucho más serio. En todo caso, lo que quiero que quede claro es de que no se puede la comisión abrogar facultades que no le están conferidas en el marco de la ley. Así que yo no me atrevo a hacer ningún tipo de aseveración, mucho menos hacer una valoración de las pruebas, porque no las conozco. Es un tema que lo presentarán en el contenido del informe, tanto de mayoría cuanto de minoría, y lo debemos evaluar los asambleístas para procurar la sentencia o la acción que se tenga que prever en contra del asambleísta. Le transmito de forma muy sincera un sentimiento que he podido evidenciar en una buena parte de la ciudadanía durante estos últimos días. Al parecer, el Poder Legislativo está a deuda con la sociedad ecuatoriana, y le digo esto precisamente por los últimos hechos de corrupción y de denuncias que se han presentado en el transcurso de estos últimos meses. El tema de Norma Vallejo, por ejemplo, que usted fue un férreo señalador de este caso, hasta buscar sanciones que finalmente puedan sancionar, perdón la insistencia y la redundancia, este acto de corrupción que habría eventualmente cometido la ex asambleísta. Las denuncias en contra de Tito Puenchir, ahora Ana Galarza. Finalmente, estas denuncias de corrupción están manchando la imagen y la reputación de una Asamblea Nacional. ¿Cuál es el reto de la Asamblea Nacional en este momento frente a ese tipo de señalamientos? Posicionemos primero. Estamos hablando de 5 o 6 temas de 137 miembros. No hay que generalizarlo. En segundo lugar, lamentablemente, gracias a la vigencia del Correato, se eliminó el Código de Ética, que en el año 2001 fue elevado a la categoría de ley orgánica. Esta disposición constaba en la Constitución del año 98. En el año 2008, para articular este espacio de impunidad, se eliminó de manera deliberada. Yo he presentado un proyecto de Código de Ética para que se tipifiquen estas inconductas y se pueda ampliar mucho más el radio de sanción y poder prever, por supuesto, que estos escándalos no salgan hacia afuera, sino que la institucionalidad funcione desde la base de una autodepuración con la participación de todas las bancadas, las mayores bancadas, con 5 vocales de esa comisión o de ese comité de ética que debería constituirse inmediatamente de que se organiza la administración de la Asamblea cuando en un bienio o al inicio se eligen sus autoridades. Vamos puntualmente a las acciones que la Asamblea Nacional ha decidido emprender precisamente para evitar este tipo de escándalos. Hay varias propuestas de reformas a ley y una propuesta de ley también anticorrupción planteada directamente por la presidenta del Poder Legislativo, que entre otros propone, por ejemplo, que la ciudadanía se anime a denunciar los actos de corrupción, que los involucrados ofrezcan información sobre esos eventuales actos de corrupción, que se establezca, por ejemplo, la muerte civil de quienes son señalados como responsables de actos de corrupción,
incentivos para quienes denuncien ese tipo de delitos y también lograr la recuperación del dinero robado. ¿En qué medida nosotros podríamos creer que estas intenciones, iniciativas finalmente se puedan concretar? Bueno, se está trabajando en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social este proyecto de ley, me refiero al que ha presentado la presidenta de la Asamblea. Es bastante interesante, contiene aspectos relacionados con cómo se puede compensar a aquellas personas que de manera firme y probatoria pueden establecer cuál ha sido el desvío de los recursos. Pero también hay otros proyectos de ley, el mismo del presidente de la República, que fue presentado en el mes de septiembre y ahora el 15 de enero ya tiene informe de primer debate, es bastante interesante. Por ejemplo, prevé la posibilidad de que aquellos funcionarios que actúan de manera, digamos, aleve y que promueven acciones en contra del Estado puedan mañana más tarde, con la repetición, tener que devengar esos recursos que el Estado perdió. También se observa la posibilidad de que, por ejemplo, si alguien recibió bienes que no le pertenecen y que está ocultándoles que pertenecen a la corrupción o al narcotráfico, puedan, antes de la iniciación del juicio, delatar el hecho y decir de quién son y, por supuesto, reducir la capacidad de pena. Ese es el comiso de bienes anticipado. Se podría decir, el comiso de bienes de terceros también de buena fe, es un tema que complica un poco la cosa, pero en todo caso, en el marco del debate se van afinando los detalles y se va consensuando a efectos de que no estemos en contra de expresas disposiciones que ya constan en el Código Integral Penal. Pero ¿cómo ve usted el escenario legislativo para dar paso a todo este tipo de iniciativas? Muy favorable, muy favorable. Por eso insisto, una minoría no es la gran mayoría de los asambleístas. Claro que sí, nosotros nos sentimos bastante preocupados por lo que acontece. También hay una dosis de sensacionalismo, una dosis de confrontación estéril que hace daño a una de las funciones más importantes del país. No se olvide usted que todas estas prácticas son heredadas de una década de corrupción. Esto es real y casi esos bloques han estado contaminados con este tipo de prácticas. Así que el develar estos hechos no son sino sinónimos de que estamos avanzando y de que podemos en el futuro inmediato lograr una legislación interna dentro de la Asamblea para depurar o autodepurarnos y lograr que el primer poder del Estado sea eso, sea la concentración de la voluntad y de, en todo caso, la esperanza de todos los ecuatorianos que depositan en nosotros, en su debido momento, el voto para mandarnos a este escenario congresil. Como debería ser, ¿no? Finalmente esa es la expectativa de aquí a futuro para luchar contra el flagelo de la corrupción. Pero quiero insistir, en el tema de las actuales denuncias que se están presentando, la Asamblea Nacional sentimos que está en deuda con la sociedad ecuatoriana. Insisto yo, nosotros estamos trabajando, hoy por ejemplo trabajamos casi hasta las 5 de la tarde, tuvimos una agenda muy intensa, son temas que sí concitan interés, que tenemos que resolverlos, para eso es necesario una ley que promueva un código de ética que es necesarísimo. Completamente. Y esa no es una responsabilidad de nosotros, es de las presidencias, de las comisiones en donde se están tramitando estos proyectos. El mío se presentó hace más de 6 meses y también hay otras propuestas de algunos otros asambleístas muy interesantes que deberían ya estar presentes en el debate para poder de una vez por todas sellar este gran problema que está de alguna manera afectando la imagen de la Asamblea. Para terminar, usted como asambleísta del BIN, no soy del BIN. Bueno, independiente. Soy independiente. ¿Cuál es su posición personal frente a esta situación que está enfrentando ahora su colega Ana Galarza, su coidearia? La que debe ser ponderada. Yo no conozco el contenido de las denuncias. Espero que la comisión trabaje con absoluto apego a la ley y con un conocimiento profundo de que a nosotros nos corresponde ejercer con manos limpias una acción para eliminar este tipo de actos que nos afectan a todos. Pero en todo caso, una vez que tengamos en nuestras manos el contenido del informe y hayamos valorado las pruebas, yo de seguro no tendré ningún empacho en tomar una decisión que por supuesto vaya en la línea del cumplimiento de la normativa, no solo de lo que en la expectativa ciudadana o colectiva se requiera. Porque no se olvide usted que al convertirse en una persona que, dando su voto,
puede generar cualquier tipo de situación, también es responsable a futuro de esos hechos. No podemos a nadie negarle el derecho a la legítima defensa y también a la valoración de las pruebas que son necesarias para tomar una decisión de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias, asambleísta. A usted más. Agradecemos al asambleísta Eliseo Azuero, asambleísta independiente, que ha ofrecido sus comentarios y puntos de vista en torno a las iniciativas de ley que se están tramitando en la Asamblea Nacional para luchar contra la corrupción. Vamos a revisar más noticias. Tomislav Topic, gerente de Telconet, rindió su versión libre y voluntaria en torno a su vinculación en el presunto delito de lavado de activos derivado de la trama de corrupción de Odebrecht. El empresario anunció que se pronunciará sobre el caso en los próximos días. Televisión Satelital, canal fundado por Ricardo Rivera y Jorge Glass, no ha presentado balances ni informes a la Superintendencia de Compañías desde el año 2016, incumplimiento en el que radica el pedido de disolución efectuado ayer por la entidad de control. El pedido de disolución de Televisión Satelital es un acto administrativo y no político, aclaró el superintendente de compañías encargado, quien argumentó que la acción se debe al incumplimiento desde el 2016 en la entrega de informes y balances financieros solicitados por el organismo como lo demanda la ley. No proporcionaba información y la poca que en los últimos días de diciembre proporcionó no satisfacía o no se completaba para la información que requería la autoridad de control. Sin embargo, los representantes del medio afirman que esto atenta contra su libertad de expresión. Durante sus emisiones se observa un predominio en la defensa de sus fundadores, Ricardo Rivera, y su sobrino, el ex vicepresidente Jorge Glass, ambos condenados a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Este canal fue creado por el ingeniero Ricardo Rivera. Primero tienen que estar en libertad, Rivera y Glass. Y segundo, que se los devuelva al lugar donde estaban. Rivera, en su trabajo, en su canal, en su casa. Y Jorge Glass, restituido en el lugar que el pueblo ecuatoriano le dio. Diagrama de la trama criminal contra Rivera y Glass es el hashtag que vamos a utilizar. La intervención a este medio de comunicación inició en noviembre de 2018, fecha en que la televisora se declaró en resistencia, cortando su señal al aire, mostrando solo el documento en que se informa de la intervención, acompañado de un mensaje en que califica al actual gobierno de dictatorial y mafioso. Sin embargo, Juan Centurión, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, afirma que es obligación de todos los medios de comunicación cumplir con la entrega de su documentación. De que hay muchas personas que se refugian en la libertad de expresión para hacer lo que ellos vengan o para defender sus particulares intereses. Si esa empresa no ha entregado los documentos que requiere la ley de compañía y ha sido intervenida por la Superintendencia de Compañía, pues lo que tiene que hacer es entregarlo, pues y ya está. La línea editorial de Televisión Satelital es similar a la de los medios de comunicación como Ecuador Inmediato y Telesur, cuya tendencia favorece a la gestión del expresidente Rafael Correa y va en contra del actual gobierno del presidente Lenín Moreno. Existen indicios para pensar que el exmandatario está siendo víctima de una guerra jurídica, apoyada por una manipulación mediática que busca justificar un caso judicial que hasta el momento carece de pruebas. Los mismos que no comen el cuento mediático de se lo llevaron todo, para disfrazar lo que a escondidas realmente se están llevando. El proceso de disolución y liquidación puede ser aún revertido si la televisora presenta la documentación pendiente. Un proceso igual a Legama TV, cuando fue declarada en liquidación en febrero de 2018 por presentar balances financieros negativos. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Una audiencia donde se evacuaron 5 impugnaciones en contra del candidato a la Corte Constitucional, Enrique Herrería, desarrolló este jueves la comisión calificadora encargada del proceso. Las observaciones fueron realizadas por representantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, quienes acusan falta de probidad debido a la actuación del candidato cuando ocupó el cargo de intendente de la provincia del Guayas en 1991. Herrería, por su parte, rechazó los cuestionamientos. Ahora se espera la decisión de la comisión. El cargo público de tal relevancia, si se las llegara a inadmitir, sube el siguiente, ese es todo. Si no se admite la impugnación, pues permanece el candidato anteriormente ya seleccionado. Si el Consejo de Participación nos tramita con agilidad, la próxima semana hay Corte Constitucional. Ahora, claro,
la Corte Constitucional, los miembros tienen que posesionarse ante la Asamblea Nacional. Y 13 postulantes superaron la primera fase del concurso para la designación de fiscal general, según informó la Comisión de Selección. Consideran que los 15 candidatos restantes no reúnen los requisitos para convertirse en el nuevo titular del Ministerio Público. El informe fue puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que notifique a los interesados, ya que las 15 personas inhabilitadas pueden impugnar la decisión de la comisión. En este momento, a partir de la notificación que les haga la Secretaría General a cada uno de los postulantes, tienen 2 días término para presentar, digamos, cualquier impugnación al informe técnico, y el Pleno del Consejo resolverá sobre la habilitación o ratificar la inhabilitación que haya hecho o que hizo la Comisión Técnica. A veces son documentos de forma que no adjuntan el documento certificado o adjuntan una copia simple. A veces esos documentos sí se pueden convalidar. Más noticias. Este jueves en Quito se realizó el reconocimiento del bar donde fue violada hace 2 semanas Marta por parte de 3 hombres. Personal de la Fiscalía, Policía Nacional y los abogados participaron en esta diligencia. Los resultados de la pericia se entregarán en 5 días. A 11 días de la violación grupal en contra de Marta, una mujer de 35 años, en un bar ubicado al norte de Quito, en las calles de Emilio Solá y Chiris, se realizó el reconocimiento del lugar. Se ha establecido que efectivamente 2 circunstancias: que el lugar existe, el nombre del lugar, que la escena es cerrada y que efectivamente no está modificada la escena, a más de los indicios que ese momento criminalística a través de la inspección ocular fijó y retiró para ingresar como cadena de custodia. Es decir, es concomitante con la declaración de Marta. En esta cita se identificó un nuevo hallazgo. Hubo una mochila ahí, color negra, que efectivamente el día de tomar procedimiento no se fijaron. Eso efectivamente se estableció y se vio una mochila que aparentemente, a decir de la gente de adentro que llegó después de los hechos, posiblemente, presumiblemente es del señor Andrés. En 5 días los peritos remitirán un informe. Esta diligencia es parte de las pericias que se realizarán para el esclarecimiento de los hechos en torno a la violación agravada que enfrentó Marta por parte de 3 hombres. Todo se ha hecho con el proceso con celeridad, sin interrupciones, no tenemos ningún inconveniente. El apoyo de la ciudadanía ha sido fundamental. Este 22 de enero, Marta ya rindió su testimonio anticipado. Ella al momento está recuperándose de las graves agresiones que enfrentó. Ella físicamente está restableciéndose, sí, psicológicamente está acabada, destrozada, pero gracias a los medios de comunicación, gracias a los colectivos que han dado el apoyo, al equipo jurídico que está atrás del patrocinio de Marta, ella está saliendo adelante y está con fuerzas para continuar con este procedimiento. Olga Velasco, Telediario. Y en este tema, Juan Andrés M. y los hermanos John Alexander y Dani Paul C. comparecieron desde la ciudad de La Tacunga dentro de la instrucción fiscal que lleva a cabo el Ministerio Público para esclarecer los hechos ocurridos en un bar al norte de Quito, donde abusaron sexualmente de una mujer. Disminuir trámites, aumentar personal especializado y elaborar protocolos adecuados para presentar denuncias son algunas de las propuestas que recibió la Corte Provincial de Justicia para tratar los casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en Guayas. Recoger propuestas que permitan que los jueces den prioridad a casos de violencia sexual es uno de los temas que planteó la primera mesa técnica por la justicia a favor de la niñez y adolescencia, realizada en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Los tiempos en cuanto a celeridad y a trámite que debe tomarse como prioridad de estos temas que se han hablado en esta mesa en cuanto a los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes van a observarse por el Consejo de la Judicatura y también por esta presidencia para que se respeten los plazos y los tiempos como actos que son obviamente urgentes. Según el informe final de la Comisión Ampetra aprobado en octubre de 2018, existen 7.531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la Fiscalía. Para las organizaciones sociales deben existir protocolos adecuados en estos casos. Yo he indicado que nosotros tenemos que trabajar en base a un
manual simple, sencillo, que la gente entienda, unos 4 o 5 procedimientos claros, a dónde tiene que ir con la denuncia, qué tiene que hacer, cómo la Fiscalía coordena de manera inmediata, sin necesidad de revictimizar a la víctima. Según Vicente Torres, secretario del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil, es necesario mayor personal especializado y cooperación interinstitucional. Es un conglomerado de instituciones que deben de aunar esfuerzos y empujar el carro precisamente para que al final del día siempre exista una sentencia, una culpabilidad en caso de existirlo y una reparación integral de los daños. La Comisión Ampetra determinó que el 80% de los casos de violencia sexual se producen en el ámbito familiar y los casos restantes en el entorno educativo. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Nueva pausa en Telediario. Al volver, en la Casa de la Cultura se presentó el directorio de la Red Ecuatoriana de Museos. Entérese de qué se trata esta herramienta. Al volver del corte. Amigos y amigas televidentes, los invitamos a que sintonicen Fanático a partir de las 23 horas. Todas las novedades de lo que ha dejado la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en la fase de grupos y, por supuesto, este encuentro ante el combinado peruano. También para los aficionados del tenis revisaremos las últimas novedades del Australian Open. Esto y más en Fanático. Los esperamos. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. El Zika, la chikungunya, la malaria, el virus del Nilo han consumido la vida de niños alrededor del mundo. Las enfermedades causadas por este pequeño animal transportan enfermedades a gran escala. Las condiciones higiénicas han ayudado a que el desarrollo de estos insectos se propague. El virus se disemina como el fuego. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de Espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Vamos con más noticias. Gracias por seguir en Telediario. El próximo 29 de enero, un equipo científico dirigido por el investigador francés Philippe Charlier visitará el Ecuador para efectuar un estudio a la momia de Guano en la provincia de Chimborazo. Para realizar este trabajo, la momia será trasladada a Quito bajo estrictas medidas de seguridad. La momia de Guano es la más famosa del Ecuador. Fue descubierta en una de las paredes del convento de la Asunción de la ciudad de Guano, luego de que el terremoto de 1949 la dejara al descubierto. Los restos de Fray Lázaro de Santofimia, religioso de la comunidad franciscana, ha sobrevivido al tiempo y es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Chimborazo. Es muy impresionante, ¿sí?
parece bien que podemos ver eso y la explicación estaba muy bien. El próximo 29 de enero, la momia de guano será motivo de un nuevo estudio por el investigador francés Philippe Charlier, conocido como el médico de los muertos, pues realizó investigaciones sobre los cuerpos de Adolf Hitler y Juana de Arco. Se ha considerado por parte de la Embajada Francesa, por parte del INPC en la matriz, justamente tener este apoyo para poder realizar este proceso de colaboración y este proceso de análisis. El cuerpo de Fray Lázaro de Santofimia y el del roedor que lo acompañó en su muerte y que también resultó momificado serán trasladados a la ciudad de Quito, donde se someterá a tomografías, radiografías y un escáner óseo. Se ha contado con el apoyo del municipio de Riobamba en un carro que está debidamente climatizado para poder conservar las características, sobre todo físicas y de temperatura y del microclima que se encuentra en la urna. Para Telediario, Gonzalo Parra. Y en la provincia de Loja, en el cantón Gonzanamá, se encuentran las Pailas Rotas, un sitio turístico natural donde se puede disfrutar de piscinas naturales y también toboganes. Llegamos a la parroquia Changaimina del cantón Gonzanamá en la provincia de Loja. Autoridades, turistas y reinas nos esperaban para ir a las Pailas Rotas, un sitio mágico donde la naturaleza formó un balneario natural. Yo creo que este es un gran ejemplo de del futuro del turismo, el turismo rural, donde participan los GAT municipales, los GAT parroquiales, las comunidades, los clubes, los amigos que quieren y aman la naturaleza. El sitio es de fácil acceso para los turistas. Usted puede llegar en vehículo hasta el ingreso principal y caminar 30 minutos hasta el balneario. A más tardar 20 minutos en vehículo desde la ciudad de Gonzanamá. Hay dos accesos, uno por Lujinuma, el puente de Santa Bárbara, el Molino, y viene hasta acá a la entrada, y otro desde la Panamericana al barrio Lanzaca, Jorupe, a la Y del barrio El Molino, y llegamos acá al sector. Pailas Rotas es un sitio propicio para el turismo de aventura. Los visitantes pueden disfrutar de piscinas naturales, toboganes y un clima exquisito. Disfruten la naturaleza de los 4 mundos del sur, en las Pailas Rotas, en Gonzanamá. Las autoridades y quienes trabajan en Pailas Rotas se preocupan de criterios y detalles que van desde la señalética y recipientes para los desechos, a fin de mantener limpio el sitio hasta aspectos técnicos que cuidan el ecosistema. Venga a Loja, visite Gonzanamá y conozca las Pailas Rotas. Alejandra Sánchez, Telediario. En el Museo Nacional del Ecuador de la Casa de la Cultura se realizó la presentación del directorio de la Red Ecuatoriana de Museos, una herramienta física y digital que permitirá a la ciudadanía contar con información detallada de 175 museos a nivel nacional, su ubicación y las colecciones existentes en 23 provincias. El directorio se proyecta como una oportunidad de difusión cultural y de fomento turístico. El directorio este libro clasifica a los museos de acuerdo a su contenido, institucionalidad y ubicación. En total están identificados 175 museos, como decía Cassandra, en 23 provincias. Ahora la ciudadanía puede armar mejores itinerarios durante su tiempo libre. Señor Ministro de Turismo, aquí tiene una herramienta indispensable. Ecuador TV presenta una muestra de cortometrajes de ficción y documental, producidos por el Instituto Superior de Cine y Actuación. Refil, Cárcel de Colores, Interticio, Cliché, Touché, Mamás. Este domingo 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Noticias. Política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Noticias internacionales, Panamá acoge al Papa Francisco. Miles de personas de todo el mundo estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud. En su discurso, el sumo pontífice instó a los jóvenes a seguir cultivando la cultura del encuentro para desautorizar a quienes siembran división. Cientos de peregrinos esperaron horas para que comience el primer acto masivo del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Y frente a las altísimas temperaturas y el inclemente sol panameño, con botellas de agua, paraguas y gorros, esperaron la bendición del sumo pontífice. Francisco hizo un recorrido en el Papamóvil de 25 minutos entre la multitud, tras el cual fue recibido por 5 jóvenes de los 5 continentes que lo acompañaron en el ascensor que tomó para llegar a lo alto de la tarima. El demonio siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente: los constructores de puentes y los constructores de muros. A primeras horas de la mañana y tras saludar desde el balcón principal del Palacio Presidencial, el Papa Francisco y el presidente Juan Carlos Varela, así como sus familiares, mantuvieron un encuentro privado, donde intercambiaron varios regalos, entre ellos una medalla conmemorativa de la Jornada Mundial de la Juventud. Posteriormente, junto a la primera dama, se dirigieron en automóvil al Palacio Bolívar para un encuentro con las autoridades. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, volvió a ser recluido en prisión luego de permanecer más de 100 días internado en una clínica en Lima. La Corte Suprema de ese país dijo la semana pasada que una junta de médicos evaluó a Fujimori y determinó que la salud del exmandatario es estable, por lo cual ordenó su traslado a un centro de reclusión. Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno entre los años 1990 y 2000. Y en Colombia, las autoridades capturaron en el departamento del Cauca a 2 hombres que transportaban en un vehículo un lanzacohetes y 118 kilos de pentolita. Este es el explosivo con el que el Ejército de Liberación Nacional realizó la semana pasada un atentado contra la escuela de la policía en Bogotá, que dejó 21 personas fallecidas. Los capturados, los explosivos, el arma, el vehículo y un celular que había en la camioneta fueron dispuestos a la Fiscalía, que continuará con su respectivo proceso de judicialización. Y el Senado de Estados Unidos derogó 2 proyectos de ley, uno republicano y otro demócrata, para reabrir el gobierno que completa 34 días de cierre parcial. Una de las propuestas ofrecida por el presidente Donald Trump para reabrir el gobierno proponía protecciones legales temporales para algunos inmigrantes, regulaciones para dificultar la solicitud de asilo en Estados Unidos y la asignación de $5.700 millones para levantar un muro en la frontera con México. Agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos en Telediario Estelar. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche a todos.